Pasamos a hablar de salud en Directo América con Mar Romero Sala. Bienvenida. Buenos días, Rosa. Mario, hoy nos vamos a centrar en la situación humanitaria en la Franja de Gaza, que tras un mes de ofensiva israelí, las consecuencias afectan inevitablemente a la salud de los más de 2 millones de civiles que no pueden escapar de ese enclave asediado. Sí, venimos actualizando, dando el contexto alrededor de estas problemáticas. Hoy, una vez más, vamos a actualizar las cifras de los ataques a la salud un mes después de que la ofensiva de Hamás dejara también o provocara este bombardeo incesante del ejército israelí sobre la Franja de Gaza. Vamos a ver primero un mapa en el que nos muestra precisamente dónde han sido esos ataques. Sobre todo se concentran en el norte. Ven aquí los puntos donde están los hospitales y según cada región también cuántos ataques ha recibido. La parte intermedia, digamos, de Gaza, donde está la ciudad de Gaza sobre todo, es precisamente donde más hospitales hay, también la que más ataques ha recibido. 10 de 19 hospitales, más de la mitad, están sin funcionamiento y 14 de 19 centros de salud primaria también están sin funcionamiento. Eso no significa que el sur, que supuestamente no debe ser el espacio más seguro para los civiles y donde pues, el ejército israelí les indicó que se desplazaran, no haya sufrido bombardeos, aunque es verdad que ha sufrido menos ataques a la salud que la parte del norte. En Han Yunis, 11 ataques a la salud, 4 de 6 hospitales están dañados y 1 está sin funcionamiento. Y en Rafah, en el sur, 1 de 3 hospitales está dañado. Por suerte, el resto sigue funcionando. Pero claro, recordemos que el resto siga funcionando significa que también entonces está absorbiendo una cantidad de pacientes, heridos, personas con condiciones crónicas que no tienen dónde más y que están desbordando, por lo tanto, la infraestructura ahí. Para terminar esta parte, no en cifras totales, eso significa que el 61% de los hospitales en la Franja de Gaza tienen daños causados por los bombardeos israelíes, que el 40%, casi el 40% está sin funcionamiento y que 2/3, 63% más o menos, de los centros primarios están sin funcionamiento. En total son 102 ataques a la salud que han dejado 504 víctimas mortales, de las cuales 16 fueron trabajadores de la salud en servicio. Mari, recordemos que representantes de la Corte Penal Internacional en entrevista con France 24 han insistido en que un ataque contra un hospital, sea bajo el pretexto que sea, es un crimen de guerra, ¿no? Contra un hospital, contra una ambulancia, contra trabajadores de la salud, contra todo lo que se considere infraestructura, recursos de la salud en contextos de guerra. De hecho, precisamente de las ambulancias seguimos hablando porque Israel admitió un ataque precisamente a unos convoyes de ambulancias, diciendo que una célula de Hamás viajaba en estas ambulancias. Fue en las inmediaciones del hospital de Al-Shifa, precisamente en esa zona de Gaza que veíamos donde más ataques se han recibido a la salud. Se querían dirigir al sur, los ataques los hicieron girar y escuchamos pues un testimonio de uno de esos trabajadores que estaba en las ambulancias que explica una versión bastante diferente a la que pues mueven las autoridades israelíes. Durante el camino éramos 6 ambulancias con 11 pacientes en condiciones críticas entre la vida y la muerte. Sus vidas estaban en peligro. Nos dirigimos a Han Yunis, al hospital europeo, cuando dispararon un ataque de aviso delante de nosotros. Nos golpeó otro disparo apuntado al convoy en el hospital Al-Shia, al-Top. Nos golpeó otro disparo apuntado al convoy en el hospital Al-Shifa, al-Tobi. En este ataque me entristece decir que mi colega, un paramédico, murió como mártir. El ataque lo mató y la persona acompañando al paciente dentro de la ambulancia fue herida y la ambulancia quedó destruida. Y en ese sentido, 2 puntualizaciones, ¿no? La muerte de un trabajador de la salud, como este paramédico del que hablaba este testimonio, tiene una onda expansiva, ¿no? La muerte en estos contextos, que muera un trabajador de la salud puede implicar muchas más muertes o muchos más problemas. Y la segunda es precisamente esa puntualización que hacías tú también al principio. Cualquier ataque a la infraestructura sanitaria se considera crimen de guerra siempre y cuando sea intencionado. Y esa palabra intencionado es la clave, ¿no? Primero porque pueden haber ataques a la salud que sean como daños colaterales y ahí se argumente que entonces no ha sido un crimen de guerra. Y segundo, también siempre se especifica que esto se considera un crimen de guerra cuando la infraestructura sanitaria no está relacionada con la guerra, no está amparando ejército o está siendo usado con propósitos militares, que este es el argumento, digamos, que usa Israel en muchos de los casos de los ataques que ha tenido a la salud, y que nos recuerda, por ejemplo, a un ejemplo que no hace tanto tiempo en Mariupol, por ejemplo, ¿no? Ucrania
en este bombardeo a un hospital de la maternidad que dejó pues, imágenes que dieron la vuelta al mundo, Rusia estaba justificando que ahí se amparaban pues, fuerzas paramilitares del ejército ucraniano. Entonces, esto es lo que pues, esperemos que en instancias superiores de la justicia internacional se resuelva. Y Mar, otra alerta que lanzó la Corte Penal Internacional fue que podía ser un crimen de guerra no dejar entrar suministros básicos, agua, alimentos a la Franja de Gaza, ¿no? Precisamente hablamos ahora de la escasez de agua en el enclave. Sí, es uno de los problemas principales que enfrenta la población, porque durante varios días algunos de los canales que llevan agua de Israel a Gaza dejaron de funcionar, y las desalinizadoras, que son una de las fuentes principales, todas las fuentes de tratamiento de aguas, digamos, por falta de gasolina precisamente no están pudiendo funcionar. Eso significa que el 95% de la población de Gaza en este momento, según cifras de la ONU, no tiene acceso a agua potable. Están entonces tomando agua salada o agua sin tratar, algo que es especialmente dañino, por ejemplo, para las mujeres embarazadas, donde la hidratación es clave, y también para la población infantil, ¿no? El agua sin tratar tiene muchas posibilidades de tener patógenos que provoquen enfermedades diarreicas. El cólera quizás es el más conocido, pero no es el único que existe, y eso para los niños puede suponer unas posibilidades bien altas y graves también de deshidratación, que en edades tempranas pues, es difícil de tratar y puede realmente poner en riesgo la vida. Mari, precisamente esto cuando ya era de difícil acceso para la población en Gaza el agua, ¿no? Claro, esta escalada desde el 7 de octubre ha puesto realmente contra las cuerdas a la población civil, pero eso no significa que desde antes no hubiera ya muchos problemas alrededor de la salud que fueran estructurales. El bloqueo de Israel a la Franja de Gaza durante años tuvo un impacto muy fuerte en el acceso al agua, en la infraestructura también de estas plantas de tratamiento, ¿no? Gaza no puede sacar agua del río Jordán, por ejemplo, entonces al no haber agua superficial en Gaza, por cierto, las que había se secaron porque fueron represadas por Israel en su territorio, ¿no? Más arriba, digamos, de la fuente de agua, secando el acceso al agua en la Franja de Gaza. Eso significa que toda el agua, o la gran mayoría, o se trae o se usa en desalinizadoras y en los acuíferos que hay subterráneos que vienen del mar Mediterráneo y que están debajo de la Franja de Gaza. Ahora mismo eso es imposible, ¿no? Entonces las aguas negras se están vertiendo al mar y los acuíferos están sin tratar, por lo tanto están contaminando todavía más y agravando un problema que ya existía. Terminamos con unas pequeñas cifras en este sentido. Antes de la escalada, estos acuíferos tan básicos para el acceso al agua en la Franja de Gaza, el 97% ya se consideraba que estaba contaminado. El 50% de las plantas desalinizadoras en la Franja de Gaza operan sin licencia y habían encontrado en 8 de una treintena rastros de patógenos que pueden enfermar a las personas que lo beben, y en ese sentido ahí vemos las consecuencias, ¿no? Esto antes del 7 de octubre, el 26% de las enfermedades infantiles tenían que ver precisamente con el agua y con no tener acceso a un agua en condiciones. Mar, muchísimas gracias por esta crónica. Vamos a continuar hablando de la situación humanitaria en Gaza con nuestra segunda invitada del día. Lo escuchamos.